Me'n vaig a les 8. Vale, sí, molt bé, molt bé. Vale, pues vamos a compartir. Como prometí la semana pasada, mm, Sí, vamos a buscar voy a intentar presentar soluciones, bueno, más que soluciones, contrarrestar el efecto de la tecnología, ¿vale? Un momento, vamos aquí. Perdón, perdón, perdón. Aquí. Vale. Es el ámbito, lo leo porque, y los comentarios como estas sesiones pasadas, pues los añadimos después. Es el ámbito del sentir el que nos reconecta con lo cualitativo en los otros, en lo que nos rodea, es lo que nos conecta con todo. Esto es pura lógica, es así y lo percibimos. Es en nuestra percepción que nos conectamos con los otros. Pero desde hace mucho tiempo lo estamos considerando este ámbito como irracional y no nos hemos dedicado a buscar la manera de desarrollarlo adecuadamente. Desde la ciencia, con su pensamiento racional abstracto, hemos separado lo mental de lo sensitivo. Lo mental es objetivo y cierto y lo sensitivo es subjetivo y no fiable. Esta perspectiva da origen a una postura utilitarista sin dimensiones frente a lo que nos rodea. Prozac, el filósofo que os comenté, lo denomina suicidio epistemológico. Las percepciones, al considerarse subjetivas, no tienen nada que aportar. Eh, es, Él pone que entonces dice que nuestro mundo entonces es como un encefalograma plano, o sea, sin movimientos, sin matices, etcétera. Despreciamos atender a lo que nos dicen las percepciones, pero ellas nos hablan de algo más allá de ellas mismas, es a través de las cualidades que captamos algo que arranca de la pequeñez y utilitarismo respecto a lo que nos rodea. Esto es importante, salir de uno mismo con el sentir, palpando el mundo, esto nos hace eh, ampliar nuestro propio mundo. Y esto es lo que creo yo que las propuestas o pseudopropuestas que vamos a hablar, pues intentan eso, eh, empujarnos a sacar la mano y tocar la realidad. Tendemos a atribuir características humanas a nuestros ordenadores y atribuir características de los ordenadores, no, 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 a nuestra mente, aquí falta una cosa, o sea, los, los ordenadores son como la mente y nuestra mente es como los ordenadores. Por ejemplo, la misma expresión inteligencia artificial. Estamos poniendo a la par nuestra mente, nuestras capacidades con lo que puede hacer la inteligencia artificial o con lo que puede hacer el ordenador. Esto es ya una reducción de nuestras posibilidades y de nuestros aparatos sensitivos, entre otros. Al hacerlo, la inteligencia humana se vuelve indistinguible de la artificial y se elimina la parte cognoscitiva sutil humana. Es decir, que si nos asimilamos a las computadoras, ya queda claro que hay todo un ámbito humano que no tenemos en cuenta y desaparece. Para Joseph Weizenbaum, que este es un tipo muy curioso, quizá ya lo conozcan,
En el año entre el 64 y el 66 del siglo pasado, ya creó el primer chatbot, que le puso el nombre de Lisa, ¿vale? Y este hombre, a este chatbot tú podías hacerle preguntas y él te respondía. Pero se dio cuenta y se sorprendió muchísimo, hizo mucha reflexión de que la gente tomaba lo que era programación de software como si fuera una persona real. Y incluso cuenta él que su secretaria que lo vio programar, pues cogía un ordenador, se encerraba en otra habitación y entraba en diálogo con el IZA, ¿no? Bueno, pues para este hombre que ya hizo este primer chatbot, resulta que para él lo que nos hace más humanos es lo que menos tenemos de computable. Es decir, las conexiones entre nuestra mente y nuestro cuerpo, cosa que los ordenadores ni los chatbots pueden hacer, las experiencias que conforman nuestra memoria y nuestro pensamiento, nuestra capacidad para emociones y la empatía. Esto para este hombre que tenía muy claro eh, que lo que era programar un programa que entraba en diálogo con los usuarios, para él fue claro que había diferencia, cosa que a día de hoy pienso que poco a poco se va diluyendo. También él decía que había que tener la valentía de negarse a delegar en los ordenadores nuestras actividades mentales e intelectuales, ¿vale? Hay sobre todo el elemento de la memoria, por ejemplo, que casi no lo toqué el otro día, delegar la memoria al ordenador, a Google, eso queda muy claro y ya está estudiado que nos impide pensar en profundidad, porque nosotros pensamos en base a lo que nuestra memoria profunda ha guardado. Si nos dedicamos a tener vacía esta memoria profunda, o empobrecida nuestra memoria profunda, nuestro pensamiento se va a empobrecer. Sabemos que cuanto más usamos una herramienta, más nos amoldamos a su forma y a su función, y más se adormecen otras capacidades que no necesitan esa capacidad, ¿no? Por ejemplo, los agricultores, es un ejemplo clásico, los agricultores al usar los tractores, pues ya perdieron contacto con la tierra. O cuando nosotros estamos al volante de nuestro coche, pues podemos cubrir una distancia mucho mayor que cuando vamos a pie, pero perdemos una íntima conexión con la tierra, la conexión que tendría un caminante, ¿no? Una evaluación honrada de cualquier tecnología o del progreso en general requiere una lucidez hacia lo que se ha perdido, así como para lo que se ha ganado. Esto creo que hay que resaltarlo en nuestra época, que nos gusta tirar. Un segundo, por favor. Perdón, es que no había enchufado el ordenador y se estaba apagando. Vale. Eh, pues que tenemos una tendencia
a tirar pelotas para adelante y la novedad es lo que nos atrae, ¿no? Y hay que tener la lucidez suficiente como para poder evaluar dónde estamos, qué ganamos, qué no ganamos, etcétera. Vale. No deberíamos permitir que los éxitos operacionales de la tecnología nos cieguen ante la posibilidad de que hayamos adormecido una parte esencial de nuestro ser. Esto es lo que, bueno, en estas 3 sesiones he intentado remarcar este peligro, que yo creo que no es un peligro imaginario, sino real. Cuando los patrones científicos son los que rigen la interpretación que nos rodea, de lo que nos rodea, entonces lo cualitativo se reduce y con él el mundo sensitivo. Y vivir entre hormigón y el tráfico no ayuda a nada, ¿no? Podríamos decir que las ciudades ha sido como un proyecto, un paso de independencia biológica del entorno natural, ¿no? Y esto pues pasa factura. Es así, aunque a Ildefonso no le guste, pero es así. Hoy interpretamos la vida y el ser humano. Si alguien quiere hablar, yo no les veo, por tanto tendrán que decirlo de voz porque yo no les veo. Hoy interpretamos la vida y el ser humano desde modelos científicos, pero podríamos hacer uso de otra facultad diferente, la intuición, la sensibilidad estética, facultades que tienen que entrar en juego si se quiere poner en marcha el sentir. Claro, todas en estas 3 sesiones yo decía, o mi tesis es que la tecnología y la ciencia reducen el sentir, creo que queda demostrado, y hay que ponerlo en marcha, que es las propuestas de las que hablaré, pues intentarán poner, bueno, dibujar un camino. Mediante estas facultades se puede llegar a percibir la intuición o la sensibilidad estética, la compleja y asombrosa adaptación de las cosas entre sí en el mundo que nos rodea. Una propuesta que hay, que está ya hecha, es que ver la relación que hay entre los diferentes seres vivos, ¿no? Por ejemplo, entre un insecto y una flor. ¿Cuándo aparece la flor? Cuando hay tal insecto. Y hay tal insecto cuando hay tal flor. Y la flor tiene tal forma porque el insecto es así. El insecto es así porque la flor tiene tal forma, ¿no? Marta, Sí, dime. el, un programa de IA dice esto de sí misma, o mismo, como quiera, o misme, vaya. Vale. Dice, aunque puedo procesar información compleja, razonar sobre lógica y mantener una conversación fluida, existen diferencias fundamentales entre mi procesamiento, entre ellas, y tu sentir. Y luego dice más adelante, si hablamos de la tristeza, analizo miles de textos sobre ella y te respondo con empatía. Tú sientes la opresión en el pecho. Mi comprensión es matemática y no biológica ni emocional. Pues sí, claro, Creo, pero ¿por qué? creo que ella Sí, misma se ubica. claro, claro, bueno, es honrada, ¿no? Al menos ha leído mucho, ha leído mucho y ha ubicado la respuesta adecuada. Sí, sí, es que es así. Pero una cosa es lo que la inteligencia artificial ella misma pueda definir
de las lecturas que tenga a mano, y otra es lo que los humanos, fíjate, si un humano normal escuchara esta explicación que acabas de leer, pensaría que era humano, que verdaderamente la IA es inteligente. No, no, es inteligente, no, ha cogido lo que otros humanos sí le han puesto, ¿no? Y bueno, menos mal que se lo ha leído y que lo ha resumido bien. Sí, dime. Pero entonces el problema somos nosotros en ese Somos caso. nosotros, exacto, exacto, sí, sí, sí. Somos nosotros que lo tomamos incorrectamente. No sé si es la novedad o vamos por este camino y por ahí vamos. No, Sí, no es sé. como si nosotros hacemos a Dios un viejito barbudo sentado en las nubes, pues ese es problema nuestro, no es problema de Dios, vamos, sino Sí, nosotros que lo hemos eh, configurado de esa manera. sí, 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 completamente de acuerdo. Sí. Deberíamos poder observar el complejo orden en lo que existe hasta que provoque asombro. Aquí está la cosa. Es con el sentir, es con el sentir que podemos conseguir este asombro. Pero el asombro es del ámbito del sentir, ¿vale? Y saber que aquí, saber ver aquí un orden, pero no del tipo que puede resumirse de una vez por todas en una fórmula matemática. Estamos intentando despertar algo en nosotros que nos provoque asombro de la realidad, ¿no? Que mirando la realidad nos quedemos asombrados. Ya dijimos que es un mal recurso, una mala postura, considerar, como hace muchos malos científicos, que ya sabemos mucho de la realidad o casi todo, ¿no? Y de manera que no vemos novedad en lo que nos rodea. Debemos revertir este estado y quizá con el sentir, si lo trabajamos bien, podríamos revertir esta postura, ¿no? Este posicionamiento. Reconectar lo humano con lo cualitativo en lo que existe es una cuestión prioritaria, psicológica, política y axiológicamente en la sociedad extremadamente tecnificada en la que vivimos. Esto yo sé que no, que quizá no está en los medios ni está en la calle, pero realmente necesitamos que esta parte nuestra, esta parte humana, esta dimensión humana, se ponga en movimiento para conducir mejor la misma deriva tecnocientífica. En la actualidad los individuos hemos dejado de incluir el sentimiento inclusivo con el mundo que nos rodea. Esto también creo que las propuestas van a ir muchas en este sentido. Nosotros nos hemos separado nos vemos separados del resto, de los vivientes. Y esto es algo que hay que revertir también. Y nos pensamos que estamos separados y somos mejores que lo que nos rodea. Más inteligentes. Aquí os he querido traer unas palabras del jefe indio Seattle al presidente de los Estados Unidos en 1854, que creo que nos apoya las ideas. ¿Qué es el hombre sin las bestias? Si todas las bestias desaparecieran, el hombre moriría de gran soledad espiritual, porque lo que le sucede a las bestias también le sucede al hombre.
todas las cosas están conectadas. Lo que le sucede a la Tierra, le sucede a los hijos de la Tierra. Aquí os he puesto la dirección para leer todo. De hecho, era una carta al presidente Pierce, que es muy interesante y muy vibrante. ¿Vale? Esto, de hecho, lo que he reflejado aquí es una traducción para una película y tal, o sea, una síntesis. Pero que el discurso en sí es bello, muy bello. Cabe preguntarse por qué nuestra especie no siente culpa por aniquilar enteramente otras especies. ¿Por qué las aniquila y lo hace? Porque cuando las aniquila no lo hace para sobrevivir. ¿Por qué actúa así, no? ¿Con qué tipo, se pregunta Rozak, con qué tipo de locura traicionamos a las otras especies de las que hemos evolucionado y tenemos su herencia genética? Es verdaderamente una locura. Somos la única especie que destruimos nuestro hábitat, el propio hábitat. Uno se pregunta, ¿qué nos ha pasado? ¿Cómo hemos llegado aquí? ¿Y a dónde vamos a ir a parar? Bueno, ya se está viendo. Nos hemos tornado sordos a los gritos del planeta desde su degradación, como si no fuera con nosotros. Somos la única especie que destruye su propia hábitat. Esto, señores, si lo piensan, es sorprendente y escalofriante. Casi se podría concluir que como especie carecemos de algún reflejo instintivo necesario para responder a problemas de tal magnitud. En cambio, encontramos malas excusas para continuar con nuestras formas destructivas. Una cultura que puede hacer tanto para dañar el tejido planetario que la sustenta y, sin embargo, continúa su curso sin impedimentos, verdaderamente tenemos que pensar que sufre locura con efectos más allá de nuestra propia especie. Afecta a toda la inocencia de lo que nos rodea. Son ideas potentes que pienso que nos deberían hacer reflexionar. Por el dominio de la ciencia como interpretadora de la realidad, en la cultura actual se mantiene la idea de un universo indiferente y sin vida. ¿A que sí? ¿A que sí que es así? Y resulta curioso que esta visión no produzca desolación. Para nosotros, las realidades son inertes. Vivimos el universo sin sutilidad y un planeta en la que la única vida que importa es la humana. Y esto es un empobrecimiento nuestro. Reducimos a la nada el entorno a excepción de los humanos y su mundo. Con esto nuestra sensitividad también se reduce y enormemente. Nuestra cultura tiene una perspectiva científica reduccionista que siempre busca comprender atomizando las cosas en sus partes y partes componentes, un uso preponderantemente de la mente racional. Como decía, hay una parte que no estamos utilizando, pero podríamos acercarnos a lo que nos rodea desde la intuición, ¿verdad? Y la sensibilidad. La mente racional no es la única forma de acercarse a la realidad, aunque estamos empapados de racionalidad como la única vía de aproximarse. Mediante esas otras facultades podemos percibir otros rasgos en lo que nos rodea, como la compleja y asombrosa adaptación de las cosas
entre sí en el mundo que nos rodea hasta que provoque asombro. Deberíamos poder observar el complejo orden de lo que existe hasta que provoque asombro. Creo que es un ejercicio muy interesante ver, por ejemplo, en nosotros, que nuestro límite, el humano, lo ponemos como, lo reducimos. Cuando nosotros estamos necesitando del aire para poder vivir y de la comida para continuar viviendo, por tanto, nuestro límite no es, no es este cuerpo físico, sino que está como permeando lo que nos envuelve y lo que nos envuelve nos permea. Este es un ejercicio que es muy interesante para comprender con más amplitud lo que es la realidad, lo que somos nosotros. Por ejemplo, cuando uno se observa a sí mismo, ahora se van a sorprender, pero es así, en nuestro cuerpo no regimos nada. En este momento la respiración va sola, nuestro aparato digestivo va solo, el sanguíneo va solo, el nervioso va solo, y lo que es más sorprendente, nuestros pensamientos van solos. Con lo cual, eso son maneras de mirarse uno mismo que descolocan de una mirada cotidiana, corta y repetitiva de la realidad y de nosotros mismos. Hay dos posturas frente a la tecnología. Los instrumentalistas consideran a la tecnología inocua. Solo vas siempre a las órdenes conscientes de los usuarios. Esta es la opción más extendida sobre la tecnología. Pero hay otros, los deterministas, que consideran que la tecnología no solo ayuda a la actividad humana, sino que actúa sobre opera sobre la forma de actuar. Consideran que muchas rutinas de nuestra vida siguen caminos establecidos por las tecnologías. Por ejemplo, nuestra manera de ver el espacio, el espacio natural, hoy mismo, si saliéramos de excursión, no sabríamos entenderlo sin un mapa. Es decir, el mapa nos ha configurado nuestra mirada de la naturaleza, del campo, de un espacio, ¿no? O, por ejemplo, el reloj. El reloj nos ha configurado cómo entendemos el tiempo. De tal manera que se ha imbrincado el reloj con nuestra percepción del tiempo y ha quedado modificada nuestra percepción del tiempo. Históricamente, la postura determinista va ganando validez. Cuesta mucho sostener el argumento de que elegimos usar mapas y relojes, como si alguien hubiera podido optar por no hacerlo. Una vez tenemos los relojes, ¿quién opta por no? Bueno, quien dice el reloj dice el móvil, bueno, el celular, que es como los jóvenes hacen ahora, que no miran el reloj sino al celular. Bueno, es lo mismo. ¿Cómo vamos ya no podemos optar, no mirar qué hora es en este momento, en qué momento estamos? Aún más difícil resulta aceptar que elegimos sus efectos secundarios y a verlos haylos como las brujas. Reequilibrando la desaxiologización. Vale, ahora empiezo a intentar dibujar vías, ¿vale? ¿Cómo volvernos conscientes que el ámbito de lo cualitativo es imprescindible para los humanos?
ni las sociedades industriales, las anteriores a las que estamos ahora, ni las de conocimiento, se han ocupado seriamente de educar la sensibilidad de sus miembros. Hoy nos preocupa formar profesionistas o profesionales en ciencias y tecnologías, pero no nos ocupamos de ayudar a cultivar la sensibilidad de estos. El desarrollo y el cultivo de la sensibilidad se considera una cuestión personal, cada uno se lo hace como quiere y cuando quiere, un asunto individual, no como algo del que depende la sobrevivencia de individuos y colectivos. Esta es la opinión que todavía prevalece, pero resulta peligroso pensar así en las sociedades de conocimiento. ¿Por qué? Porque si cada uno se lo monta y socialmente no lo tenemos en cuenta, esto quiere decir que si el señor Elon Musk no lo cultiva, pues sus productos tendrán una forma, una finalidad determinada. Si colectivamente, socialmente lo tuviéramos más claro, Elon Musk quizá no hubiera llegado aquí o en todo caso se vería obligado a modificar su postura. Por tanto, la sensibilidad, es decir, el sentir, es algo que hoy en día es necesario para no caer en la pura racionalidad que nos puede llevar por el sumidero. El cultivo de la sensibilidad mediante ejercicios permite el acceso al sentir profundo. El otro día les decía que el sentir al cual estoy haciendo referencia tiene como dos niveles, un nivel cotidiano y un nivel profundo. El nivel profundo está relacionado con lo sutil y el sentir de nivel más superficial está referido a lo cotidiano, a lo que es una herramienta para resolver problemas cotidianos. Vamos a ver algunas vías de cultivo de la sensibilidad para nuestras sociedades. Algunas van a ver que se complementan entre sí, están como entrecruzadas. Una primera vía es reconstruir el vínculo con lo cualitativo, es decir, atender y vivir lo cualitativo en lo que nos rodea. Es decir, despertar o hacer un camino, una vía para despertar el sentir más profundo, descubrir o reencontrar aquello no obvio en lo que nos rodea. Eso es importante, salir de la obviedad. Y salir de la obviedad lo podríamos hacer tomándonos algo, ¿verdad? Pero también lo podemos hacer, y mucho más seguro y más consciente, con movilizando el sentir. ¿Pero cómo? Hacer consciente de la necesidad de una situación vivencial de mejor calidad. Ah, sí. Que seamos, o sea, necesitamos una situación de cualidad sensitiva mejor, ¿vale? Mayor. Pero no somos conscientes de ello. Y creo que es necesario hacer consciente que todos aumentemos la conciencia de que es necesario, que sufrimos, que necesitamos esa cualidad cualitativa mejor, esa
mejor calidad sensitiva. Explotar la necesidad de lo cualitativo que está en estado latente. Es decir, que yo pienso que solo hacer patente esta necesidad ya hace que consideremos la posibilidad. ¿Sí? Marta, Sí, una dime. pregunta, perdón que Sí, te interrumpa. Oye, ¿podrías sí. hacer un ejemplo de lo que dices en el principio, de hacer consciente la necesidad de una situación vivencial de mejor calidad? Un Sí, ejemplo. un ejemplo. Por ejemplo, eh, hay que ser consciente, todos nos tenemos que volver conscientes de aquellas situaciones que sensitivamente nos son favorables, nos aportan calma, nos aportan incluso alegría. Mira, puede ser escuchar música, puede ser ver cuadros, ver arte, puede ser leyendo algo, pero hay que hacer, hay que hacer que esto se vuelva consciente de que nos repercute positivamente en nosotros. Porque si nos hacemos conscientes de que eso es positivo sensitivamente para nosotros, lo buscaremos y lo pondremos en marcha. Mira, no sé si cuándo es, si es la siguiente diapositiva. Os he puesto 3 ejemplos. Una pintura, Ok. una planta y unos poemas. Para que viéndolos aquí mismo, nosotros ya percibamos qué es lo que estamos movilizando. ¿Vale? Ok, ok. ¿Vale? Mostrar y hacer patente la riqueza cualitativa de lo que nos rodea. Eso también necesitamos potenciar esta parte, hacerla consciente, porque si no pasamos, como se dice, como un elefante en una cacharrería. Mostrar que es beneficioso vivir experimentando que lo que nos rodea forma parte de un todo cualitativo y que descubrirlo supone una mayor plenitud. Cuando podemos ver en detalle diferentes elementos que nos rodean, nuestro vivir gana dimensiones, gana plenitud. Y eso es satisfactorio. Llegar a vivir en un constante asombro por saber mirar el mundo de tal manera que no se da nada por supuesto y nada es trivial. Esto es una actitud que a veces nos sale espontánea, muy pocas veces, y que por tanto habrá que cultivar y fomentar. Lo que hay que evitar es la obviedad y desarrollar un espíritu de indagación, de observación de todo. Y a la vez trabajar por comprender que aplicar el enfoque científico, tecnológico a todas las facetas de nuestra vida proporciona una visión incorrecta, pobre de nosotros y de nuestro entorno. ¿Qué estoy queriendo decir? Es casi como si dijera despertar la parte artística de nuestra humanidad, la parte que se liga, se sorprende por la belleza, por cómo son las cosas, etcétera. Indagar hasta vivenciar la completa interdependencia de todo con todo y vivir desde ahí. Esto es un poco más concreto todavía. Es verdad que recetas no vamos a aportar ninguna, pero sí líneas de trabajo, ¿no? Acercarse en silencio e interés para comprender en toda su complejidad
la naturaleza, las personas, las situaciones. Mira, me pedías algo concreto. Yo creo que ustedes en México tienen que tener musgo. Musgo, líquen, ¿verdad que sí? ¿No? ¿Sí? Vale. Sí. Vale. Activado. Vale. Es igual, puede ser incluso una flor. Si ustedes cogen una lupa, una simple lupa, y la colocan sobre una flor, sobre una gota de agua del rocío, o sobre el musgo es muy sorprendente porque se ve todas sus partes, todos sus elementos, todas sus formas, con una gran variedad de formas que tiene. Eso es acercarse y ver complejidad donde de pasada dirías, mira, una flor. En cambio, hay que poder acercarse a ella y mirar sus partes y quizá complementarlo con la biología y saber el porqué de estas partes, sus funciones y demás, ¿no? Llegar a comprender la radical interdependencia de la vida en el planeta. Esto también es interesante. Dime, Ildefonso. Entonces, eso sería, eso último que dijiste sería, ah, o me suena pues a aquello que dice el María de dejar que las cosas nos hablen. No Pues van a sí, decir nada, pero nos hablan, nos dicen algo. sí, es sacarlas. Si tú te acercas a las cosas con ese interés y no haciéndoles decir lo que ya tú tienes en la cabeza antes de empezar, entonces las cosas pueden decirnos algo nuevo. Y hay que fomentar esta actitud de novedad, de que las cosas no sean obvias. Es una actitud muy común y muy triste y muy pobre. Entonces, llegar a comprender la radical interdependencia y la complejidad de la vida en el planeta nos proporciona una actitud no egocéntrica y no etnocéntrica. Es decir, nos amplía nuestro mundo. Aparece una lucidez, una humildad, porque hay mucho más que nosotros, una empatía porque nos hemos acercado con el sentir a esto que nos rodea y que estamos mirando, y podríamos decir que estamos movilizando el sentir. Alcanzar una comprensión de los diferentes modos de vida desde dentro. Esto también es interesante, es un buen ejercicio. Como si uno fuera lo que está observando, como si tú fueras el insecto que estás observando, qué está, cómo vive, de qué se alimenta, cómo se reproduce, pero no mentalmente, sino sensitivamente. Entonces, si uno lo llega a hacer, adquiere un profundo respeto, incluso veneración por todas las formas y modos de vida. Aquí se moviliza el sentir. Es como si tú pudieras ver el mundo como está viendo esa vida que estás observando, ¿no? La comprensión de que, y entonces llegamos a la comprensión de que los humanos son parte de un todo interdependiente. Nos ayuda a salir de una especie de burbuja en la que nosotros nos entendemos y nos interpretamos, ¿verdad? Como si fuéramos autosuficientes, y de autosuficientes nada de nada, aunque con facilidad nos diríamos a nosotros mismos, ya lo sabemos, pero vivimos desde la autosuficiencia, ¿no? De ahí tenemos que salir. El uso de la sensibilidad para ver la asombrosa complejidad en lo que nos rodea implica observar y disfrutar con los detalles de las cosas.
Es muy sorprendente el ejercicio de la lupa, a veces ni sin lupa, solo deteniéndose, uno empieza a ver detalles en lo que nunca antes había reparado, ¿no? Y el mundo es como si se dimensionara, o sin el sí. El mundo se redimensiona y aparece un asombro. Para este tipo de ejercicio se necesita sensibilidad, ¿sí? Interés, respeto. Evidenciar que todo existe por interdependencias. Esto es muy real y muy poco presente en nuestra vida. Conseguir que sea evidente que nada existe de manera aislada, que todo lo que vive es en tanto relación. Los bosques, los humanos, los arroyos, las ciudades, los pueblos, las economías, hasta conseguir salir de una mirada atomizada. Así se sale de nuestro pequeño mundo que hemos construido. Es muy, muy, muy importante romper esa idea de individualidades que existen separadas sin relación entre ellas cuando todo está entrelazado. Esto es algo que hay que descubrir mental y sensitivamente. Comprender y cultivar la no separación entre seres. Es una variante de lo anterior. Recuerdan que el primer día les puse esta imagen donde desde un protozoo, bueno, aquí dice un protista, sale toda la vida en el planeta, ¿vale? Y nosotros estamos allá arriba al lado del gorila, ¿verdad? Pero nosotros somos fruto de todo esto, de este origen, y podríamos decir arrastramos parte de este árbol, ¿vale? Pues deberíamos penetrar la idea de que somos parte de una evolución en la que todos los seres vivos estamos relacionados por un origen común. Es muy interesante un estudio en el que se ve cómo en los primeros tiempos, ya desde los primeros tiempos, ha aparecido la cabeza en los seres vivos, ha aparecido una parte diferenciada, la cabeza del cuerpo. Bueno, esto que parece una tontería, estamos arrastrando este elemento desde el inicio. Esto nos debería estar conectando con el resto de la vida en el planeta. Palpar sensitivamente el árbol biológico, la relación con los peces, los reptiles, las plantas, hasta sentirnos parte del desarrollo de la vida. Esto se podría hacer, cada una de estas ramas del árbol de la vida se podría reseguir para ir viendo cómo ha ido derivando las diferentes ramas y vernos a nosotros como parte de este árbol. Descubrir el valor de lo cualitativo. Este es interesante. Llegar a comprender y experimentar que lo cualitativo gratuito es satisfactorio para nosotros. Nosotros pensamos que si las cosas no tienen provecho, no son interesantes. Pues hay que descubrir que no, que precisamente lo gratuito es sumamente satisfactorio para nosotros. Es decir, que tenemos que ejercitarnos para extender nuestra atención a lo que no nos da directamente bienestar. El arte, los animales, el cielo, las personas
de manera que se tornen en plenitud para nosotros. Yo lo que estoy proponiendo, y no soy yo, esto no me lo he inventado yo, es acercarse al arte, a la poesía y descubrir el efecto que produce en nosotros y reconociéndolo lo realzaríamos y nos empujaría a repetir, acercarse a la naturaleza en soledad y silencio y descubrir el efecto que produce en nosotros y reconociéndolo lo realzaríamos. Vale, aquí mi primera propuesta. ¿Ven? Esta pintura es japonesa. Es una pintura japonesa típica que supongo que le sugiere la niebla y la profundidad de un paisaje. Esta pintura, creo yo que mirada con atención y cariño, uno puede ver, puede despertarse mirándola un sentir especial. Aquí la poesía japonesa, que se llama haiku. Esta es fácil, ¿eh? Son 3 líneas cada poema. Pero me gustaría leer algunas para que ustedes capten la impresión o la movilización del sentir. La mariposa voladora, yo me siento una criatura del polvo. Yo imagino los haikus como una instantánea, una fotografía, pero una fotografía del sentir, ¿vale? En mi barraca no hay nada y hay todo. Desde la cima de la montaña hasta lo más profundo del valle resuena una queja estridente, el canto de las cigarras. Otro día que pasa. Qué extraño estar tan vivo bajo las flores del cerezo. Ustedes imaginen la situación de echarse al suelo debajo de un árbol florecido, y la sensación que eso produce. El día de primavera se acaba entreteniéndose donde hay agua. Yo lo leí cuando ya lo había captado. Ustedes van pero el poeta, que es japonés, lo supo poner. Si ustedes van cuando ya termina el día caminando y encuentran un charco, verán que ese charco recoge la luz mucho más que el resto. Es natural que lo primero que sale es hacer una fotografía, ¿eh? Pero aquí está mejor representada. El día de primavera acaba entreteniéndose donde hay agua. En medio del llano canta la alondra libre de todo. Después de desaparecer la mariposa, ustedes han estado mirando la mariposa, mi espíritu volvió a mí. La primavera ha saltado la valla de la humilde granja. Está aquí. Iré a recoger verduras frescas del viejo huerto porque ya habrá salido. Dije, era todo lo que podía decir. Las flores del cerezo del monte Yoshino. La camelia del árbol cayó vertiendo el agua. Simplemente es un ejemplo de la impresión o de la movilización del sentir que estos sencillos y complejos a la vez
poemas son capaces de ejercer. Y aquí unos bonsáis, sobre todo el de la derecha, pero el de la izquierda también. Es impresionante cómo reproducen el ejemplar en grande, ¿no? Y el de la derecha es un bosque. Pues estos, estos dos ejemplares ejercen un poder sensitivo en nuestra percepción, ¿no? No sé si quieren comentarlo porque esto lo he puesto como el acercarse al arte nos ayuda a activar el sentir, ¿verdad? Parecería evidente, pero si no lo pones de relieve, pues puede pasar inadvertido. Otra vía para poner en activo el sentir es persuadir del beneficio de mirar hacia afuera y alrededor, hacia algo más grande, más majestuoso, más noble, que mantenerse centrado en uno mismo. Esto a uno le parece que lo más interesante del mundo mundial es uno mismo. Pues esto hay que revertirlo. Y hay que revertirlo a base de comprender la grandeza de lo que nos rodea. Y para ver la grandeza de lo que nos rodea hay que ejercitarse. Y hay que ponerlo encima de la mesa y hay que educar en eso y hay que ejercitarse en eso. La Oh, motivación, dime. permiso. Nada, que me quedé pensando en la palabra como comprender, ¿no? Y en esto del arte, siento que estas piezas, digamos, buscan como comprender la naturaleza, ¿no? Pero que también pienso que hay como otro arte, quizá, que busca comprender esa locura de la cultura, ¿no? Como que, no sé qué opinan, qué piensan. Yo te diré mi opinión y cada uno, yo creo que yo creo que es importante el ampliar, el redimensionar el propio mundo, ¿no? Y si un arte urbano nos sirve para esto, pues adelante. Yo lo que he buscado es una vía de, de explicitar el sentir movimiento que fuera más, para mi modo de ver, más fácil y con menos intervención de, ¿cómo decirlo?, de ideas, de conceptos, ¿no? De un arte conceptual que se le llama. Yo creo que es interesante en este proceso de poder separarse del mundo conceptual. A quien le sirva, pues adelante, pero yo creo que el arte conceptual tiene unas limitaciones eh, tiene unas limitaciones de que no es una lanzadera para salir de nuestro mundo, es un enriquecedor de nuestro mundo, casi lo aceptaría, pero no nos lanza fuera de nuestro mundo humano, ¿no? Nuestro mundo construido. En cambio, hay hay otras expresiones artísticas que sí que nos catapultan hacia afuera. Pero esto realmente es personal y cada uno debe reconocer qué le sirve y qué no le sirve. Y desde luego no quedar atorado en un tipo de arte y no en otro, sino que debería usar cualquier expresión artística
para provocarse este movimiento de lo sensitivo. No sé si hay alguien que piense de otra manera. No. A ver, ¿no? Vale. Pues seguimos. La motivación para la reaxiologización a escala planetaria debe surgir no como una idea ética que nos ponemos y nos imponemos, sino que debe surgir desde dentro, desde una necesidad genuinamente personal y colectiva, de una nueva calidad de vida en la que todo quede redimensionado. O sea, no corregiremos esta merma que tenemos, que nos ha impuesto o nos ha empujado la ciencia y la tecnología, si no percibimos que nos falta algo y que hay algo cualitativo que nos hace vivir con más amplitud, de una manera más agradable, más dimensionada, ¿no? Y si esto lo viviéramos, entonces sería más fácil que lo pudiéramos ponerlo colectivamente y le hiciéramos un cierto caso, ¿no? Por otra parte, el entorno cultural en el que vivimos nos exige una atención hacia afuera y una energía con la finalidad de sacar el máximo provecho personal de todo lo que sea posible, ¿no? Y esto es una fuente de insatisfacción. Por tanto, estaríamos intentando revertir esta tendencia de sacar provecho de todo lo máximo que se pueda, ¿vale? Si revertiéramos esta tendencia, nuestro sentir nos lo agradecería y se pondría en marcha. Bueno, esto remarco ideas que ya hemos hablado, ¿no? Volverse a las cosas para escucharlas de nuevo. Esto sería ponerse solo y en silencio. Ya sé que no les voy no les voy a convencer, pero si algún día lo prueban, me van a dar la razón. Ponerse solo y en silencio ante un cielo estrellado o frente al mar, las montañas, las flores, las especies vivientes que ustedes quieran o unas rocas que ustedes quieran, el cielo, la tierra, las nubes, la luna, las estrellas, los niños, los ancianos, frente a cualquier realidad. Háganlo ustedes un tiempo largo para poder escuchar lo que las cosas dicen ellas y no lo que nosotros les hacemos decir, que es lo que ya llevamos en nuestro background, por cierto. O sea que de novedad poca. Para ver que todo para descubrir que todo tiene una profundidad que ahora no vemos a priori, y así se produce una fisura en nuestra cotidianidad que permitiría verla con más dimensiones. Te lo garantizo, es un buen ejercicio que aparte restaura nuestra atención y nuestro bienestar y nos hace más agradable la vida. Con atención, con intimidad, con máximo interés y en silencio y con un tiempo necesario, no 2 minutos va a ser como que no, entonces se le dirá a nuestro sentir que todo es diferente y la realidad va a cambiar. Pruébenlo. Les animo a que lo prueben. Acercarse
a lo que nos rodea apoyándonos en conocimientos científicos o cualitativos. Esto es muy interesante. Es bueno saber que, o sea, acercarse a las cosas con información previa. Por ejemplo, el otro día lo hablamos, creo que lo preguntó Ildefonso. Si uno se acerca a una noche estrellada y sabe del pluriverso, bueno, del universo, del pluriverso, de la multitud de galaxias, de lo que vemos como un punto es una galaxia, etcétera, todo ese conocimiento que viene de la ciencia nos ayuda para ver grandeza y complejidad en todo, ¿verdad? Y desde allí nos ayuda a reencantar el mundo y redescubrir lo cualitativo. O sea, que por una parte, acercarse a todo con la riqueza del conocimiento científico, o sea, de los datos que nos aporta, ¿vale? Que no de dejarlo inerte como nos propone la ciencia, y a la vez también dejarse invadir por el conocimiento y el sentir hondo de grandes personajes del presente y del pasado, pero que nos ayudan a ampliar nuestro propio acercamiento de a lo que nos rodea, es decir, a poetas, a escritores, a filósofos, a pensadores, a hombres religiosos incluso, que nos pueden ayudar a ampliar nuestra manera de ver el mundo. Nos podríamos preguntar, con estas informaciones, por ejemplo, si nos impresiona Van Gogh, nos podríamos preguntar delante pues, de cualquier cosa, porque pintó habitaciones, pintó edificios, pintó personas. Y conociéramos su pensamiento y su pintura, nos podríamos preguntar a día de hoy esto cómo lo haría, cómo lo vería, cómo lo pensaría, ¿no? O sea que todas estas informaciones nos pueden ayudar a ampliar el mundo tal como lo vemos. Otro ejercicio que es bueno para nuestro sentir es asumir que el mundo humano no es uno más de los mundos posibles. Reflexionar seriamente sobre nuestra condición animal que precisa modelar la realidad a la medida de sus necesidades, como hacen las otras especies. Piensen que esto nunca se da por acabado. Uno siempre se descubre pensándose alejado de la condición animal, ¿vale? Y pensando que el mundo tiene una realidad en sí misma y no que esa realidad que yo veo es que yo la he proyectado, ¿verdad? Entonces, hay que ejercitarse en ver que el mundo que vemos es una modelación. No nos hará ningún daño, ningún daño. Trabajar para empaparse de que como vemos el mundo es una modelación de nuestra especie en un momento concreto. Asimilar sensitivamente que en otros momentos de la historia humana el mundo era otro. Hacer este ejercicio. ¿Cómo eran los nativos de sus países? ¿No? ¿Cómo vivían? ¿Cómo afrontaban la vida, la muerte, la procreación, el vivir con otros, etcétera? ¿Qué mundo veían, no? Pues este ejercicio nos amplía nuestro mundo. Y esto lo podemos hacer con otras especies, porque cada especie tiene su mundo. Pues podemos hacer este ejercicio que nos amplía, nos hace salir del provincianismo en el que vivimos. Nos pensemos en los reyes del mambo y no es así. Trabajar para tener conciencia que vivimos encerrados en una modelación que dificulta una mirada libre. Si nos ponemos en la piel de otra civilización, entonces nos
nos amplía nuestro mundo, porque nuestro mundo nos dificulta ver otros mundos. Llegar a verlo todo como una incógnita, un misterio. Así deberíamos trabajar el sentir y la mente para que este mundo salga de esta realidad, salga de la obviedad. Hay una cosa que nos puede ayudar y es cultivar la atención involuntaria en la naturaleza. Bueno, esto es un ejercicio que no me invento yo, que se le llama la restauración de la atención. Como nuestro mundo nos obliga a prestar atención hacia afuera, siempre hacia afuera, rápido, 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 hacia afuera, hacia afuera. Y hay muchos psicólogos, hay una corriente que habla de la restauración de la atención. ¿Y cómo lo plantea? Hay un tal Kaplan. ¿Y cómo lo plantean? Pues plantean que hay cosas en la naturaleza que ya nos atraen, ¿vale? Hay insectos que nos atraen espontáneamente. Hay animales silvestres que nos atraen espontáneamente, o las cuevas o paisajes con agua o unas con vistas muy amplias. Y eso espontáneamente atrae nuestra atención. Entonces, dejamos que nuestra atención se mueva en ese campo y eso crea un vínculo sensitivo con eso que nos atrae, que nos está atrayendo la atención. Y eso nos facilita salir o ampliar el mundo del yo, y esto hace que nuestro sentir se amplíe también y que nuestra vida adquiera dimensiones e incluso una gracia, la gracia, ¿no? O sea, la satisfacción de estar vivos porque estamos en medio de todo este maravilloso mundo, ¿no? Bueno, con esto yo habré terminado y me gustaría, habría terminado si la cosa me deja, un momento. Un segundo. Un segundo, aquí. Ay. Escape. Ahora. Vale. Si ustedes quieren comentar algo. Alfredo, yo no sé, y Llorent, no sé si todo esto os puede ayudar, espero que sí, lo tendréis colgado en el Drive. No sé si os puede ayudar a este trabajo que tenéis que hacer de un videojuego. Espero que sí y que os haya dado quizá algún enriquecimiento o alguna línea para trabajar, etcétera. No sé qué opináis. Sí, sí, completamente. Creo que después de estas sesiones hemos comprendido más, sobre todo tu postura y lo más importante que fue en esta última presentación, el cómo podríamos nosotros apoyarnos en conocimiento para poder contrarrestarlo, ¿no? Todo esto lo que expone sobre nuestra desensitividad y nuestro desapego a lo real, como lo expones. Creo que nos queda más claro definitivamente este último punto, sobre todo de ejercicios para la atención, que creo que es uno de los mayores problemas a los que deberíamos de estar atendiendo con el videojuego, sobre todo el ejercicio de la atención a lo no obvio. Creo que por ahí nos podemos ir agregando, bueno, a lo obvio más bien. Creo que nos podríamos ir colgando de estas ideas. Seguramente van a surgir muchas dudas ya procesando más de información, leyendo mis notas, leyendo la presentación, pero por ahora creo que estamos más
parados, sabemos dónde estamos Sí. mejor parados, definitivamente. Mucho, mucho. Una vista más clara. Sí, una vista más clara. Muy bien. ¿Para cuándo tenéis que tenerlo? Pues, pues, que depende, qué cosa. ¿De qué estamos hablando? El videojuego. Ah, bueno, para dentro del siguiente, para finales de año, ¿no? Sí, Casi, casi. finales Para de final año. de este año, sí. Todavía tenemos tiempo. Todavía tenemos tiempo. Sí, muy bien, Quiero estar perfecto. al tanto después. Ah, Me exacto. reinteresa. Nosotros, Yo, Agustín podrá jugar con él, le pasáis para Claro que que sí. juegue, para probar. estaría bueno. Sí. Bueno, Sí. yo quería compartirles que yo iba a estudiar ingeniería en sistemas, estuve también pensando en hacer programación, pero al final lo dejé. Una crisis vocacional, viste, como, bueno, me costaba encontrar como algo importante ahí, digamos, como, a ver, no estoy bardeando, como diríamos acá en Uruguay, a este tipo de creación, ¿no? Porque también es arte y también a mí yo juego un montón, pero así como mi rol en la sociedad, como que mi inserción en eso, como que fue medio vacía de contenido, entonces admiro mucho que estén dándole esta vuelta de como cuestionarse, bueno, para qué efecto realmente tienen las personas, ¿no? Tipo, en este sentido capaz determinista que ha arrimado Marta. Pero estaría bueno conocer qué tal el juego. Mucha suerte. El final de Minecraft está muy bueno. Tiene un mensaje, tiene un poema al final. Sí, ¿Sí? Así que, bueno, completamente. es un buen consejo. De Minecraft, del juego de cubos, que son Ah, los de acuerdo, cúbicos. sí. Sí, bueno, eso es a lo que queremos, ¿no? O sea, poner nuestros conocimientos a favor de tecnologías como lo platicábamos, cualitativas y no cuantitativas, ¿no? Tecnologías que favorezcan a nuestro entendimiento del mundo, a la comprensión de lo que podemos hacer como jóvenes. Y sí, bueno, pues será una tarea muy interesante, ya veremos. Y sí, completamente el final del Minecraft Sí. sí, Es clave. es clave. Muy bien, muy bien. Vale, pues si no tienen nada más que opinar, que decir, que aportar, pues vamos a dar por Sí, Marta, terminada. yo quería decirte, ya lo hemos hablado antes, pero desde la psicoterapia o desde la psicoterapia que practicamos nosotros en nuestro centro, em, para nosotros es importante el hecho de no olvidar esto, ¿no? De no olvidar que cualquier cosa, como decían los neoaristotélicos, cualquier cosa que está en el entendimiento, primero tiene que haber estado en los sentidos, ¿no? Entonces, le damos mucha importancia al hecho de cuidar esta parte de la percepción sensorial, porque también el acto de la creatividad implica sobre todo, o por lo menos la apertura a la experiencia. Sin apertura a la experiencia no hay creatividad o la creatividad se reduce mucho, ¿no? Entonces, tanto desde la psicoterapia, de la apertura a la experiencia tanto exterior como interior. Y yo creo que son vasos como comunicantes, ¿no? Entonces creo que es para todo el proceso que viene después de aprender el significado, de construir significado sobre mí mismo y sobre el mundo, al final, esta fase sensitiva o de receptividad sensorial nos parece primordial, ¿no? Entonces me ha parecido muy interesante poner el foco eso y ahora es como, ¿cómo lo traducimos eso en las sesiones de psicoterapia? Ese es el punto. Sí, Así que muchas gracias. muy bien. Pues les enviaré la liga, el link para el Drive, donde estará esto colgado, y les deseo suerte en todo lo que emprendan. Muchas Muchas gracias. gracias, Marta. Muy bien. Muchas gracias a todos, un gusto conocerlos, ¿eh? Un gusto. Igual, Realmente. el gusto es nuestro. Hasta la próxima. Chao. Adiós. Chao. Adiós.